radio o en televisión, a la Moglia en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia, lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Resulta que para el público en general, cualquier expresión de enojo que tenga usted, si es mujer, es calificada como histeria. Estás histérica, o mi mamá se pone histérica, o no seas histérica. Pero si usted tiene la desgracia de ser varón, no por esto, pero no es tan afortunadamente la condición de los varones en el país. Lo es más la condición de la mujer. Afortunadamente cada vez más. Pero si usted es varón y se enoja y lo expresa, usted es neurótico. Debido a una cierta tendencia a la búsqueda y la explicación de lo que significa el lenguaje y las palabras, a mí me cuesta trabajo entender por qué al enojo se le puede llamar de mil maneras. Por ejemplo, en México al enojo se le llama coraje, lo cual también es un error garrafal. Estar enojado es estar enojado, es mostrar cólera. A veces cuando uno puede ser enojón sin motivo aparente, puede uno presentar ira, que es una forma de enojo que va acompañada a veces de manifestaciones físicas, ser iracundo. A veces todos aquellos que nos enojamos y discutimos, en consecuencia los orígenes de nuestro enojo, que puede ser cualquier cosa, el tráfico, las circunstancias políticas que vive el país, la discrepancia con los protagonistas cotidianos de la vida del mexicano, la comida que hace la señora, la opinión acerca del fútbol o los toros, lo que sea. Entonces, cuando nos enojamos por eso, podíamos ser beligerantes. Bellum es guerra. Ser beligerantes es guerroso, como nos decían cuando éramos niños. Guerrista o peleonero. Pero cuando los niños éramos peleoneros, guerristas o guerristos, como se decía a veces, el niño es muy guerristo, decían en algunas partes. O es el beligerante. Cuando la discusión es francamente verbal y existe la idea, se dice que es uno querulante. Querulante viene de querella. Pero ni el ser querulante, ni el ser enojón, ni el ser beligerante significa para nada en términos médicos, psiquiátricos o en términos psicológicos de las ciencias del comportamiento, ser neurótico. Significa ser enojón. Coraje, fíjese nada más para ver la confusión, coraje significa valor. El coraje de sanar no es el enojo de sanar, así se llama un libro maravilloso sobre el abuso sexual. No es el enojo de sanar, el coraje de sanar es el valor, el esfuerzo, el acometimiento, la acometida, la fuerza que uno pone, el compromiso para salir adelante. Tener coraje para vivir, pues no es estar enojado para vivir. Voy a tener coraje para vivir, entonces voy a estar encabronado todos los días. No, tener coraje para vivir es tener la fuerza interior, la fuerza espiritual suficiente para vivir y no derrotarse por las circunstancias de la vida cotidiana o de la vida interior. Entonces, coraje es valor. Si nosotros éramos el castellano, correctamente diríamos, tengo enojo y tengo ira. Eso se llama cólera también, de colé negro. Y esa cólera, el enojo, la ira, en ocasiones, si es justificada, me lleva a tener coraje para enfrentar eso que me provoca el enojo. Pues yo estoy enojado porque perdí la salud, pues voy a tener coraje para salir adelante. El clásico échale ganas del coloquio diario, eso es tener coraje. El coraje de sanar. Entonces, así como cólera se confunde con coraje, el término neurosis y la histeria
que en un determinado momento fue considerada por los clásicos como la neurosis histérica, neurosis conversiva, etcétera, pues en realidad son otra cosa muy distinta. Entonces, calificar a alguien de neurótico, don Javier Barrientos y don Anónimo, es un error muy grave que los coloca en una posición pues muy similar a del bisonte, que los bisontes no leen ni periódicos porque se pueden poner mal. Los bisontes pueden recomendarle a las señoras campesinas que vean televisión, pues porque son animales. Entonces pues, no saben leer, no saben muchas cosas. Pero un ser humano como usted, don Javier, o un ser humano como el Anónimo, pues yo creo que, sobre todo si tiene un mail, apretan unos botoncitos que aquí me han tratado de enseñar las muchachas. Mira, le apretas aquí, le subes aquí, y el mouse y no sé qué cositas, y la mueven una cosita que está aquí abajo, y la flechita se pone ahí, y chin, que aparece todo el concepto. Y resulta que neurosis pues son otras cosas. Mire, tengo en mis manos mi libro con sentido de psiquiatría, una psiquiatría clásica, la psiquiatría de Henri Ay, es Enrique Ey, así se llamaría, o se llama en catalán si vive todavía, con un prólogo del doctor López Ibor, psiquiatra más prestigiado de España y quizá de Europa. Y este libro yo lo compré en 1968, aquí está anotado, aunque la editora es Toray Mason o Mason, en 1965. Entonces, un libro que tiene 40 años y dice en una parte de los trastornos de la personalidad, semiología de los conflictos intrapsíquicos de la persona, el yo neurótico. Ser uno mismo constituye un problema cuyas dificultades se encuentran en la base misma de nuestra existencia y de la organización interna de nuestra persona. Yo no soy yo, sino por una identificación a un personaje que constituye el ideal de mi yo. Esta búsqueda de sí, esta dialéctica del ser y del parecer, implicada en la idea de que la persona es una máscara, perisoma, persona, peri alrededor de somatos, cuerpo, en las máscaras del teatro griego, de ahí viene personalidad, por eso la personalidad es una máscara. Entonces, por eso la idea de persona puede ser profundamente trastornada, ya sea por la identificación a alguien o por el objeto simbólico que queramos ser. Ahí está hablando del yo neurótico. Y seguimos en una mini revisión o en la pluma de este tratado de psiquiatría, el Henri Ay, que de veras es extraordinario, es como la historia, la compilación histórica de los conocimientos psiquiátricos hasta 1985. Y en el capítulo 3, que se llama Neurosis de Angustia, Henri Ay dice, estado de ansiedad crónica o constitucional, punto, la personalidad ansiosa. Y dice al principio de este capítulo, se entiende bajo este nombre, Freud 1895, para que vean que son conceptos que han quedado en la historia. Los comportamientos neuróticos, en los que los síntomas neuróticos más destacados están constituidos por las manifestaciones de una angustia permanente, esta aparece como determinada por el desequilibrio hormono-neurovegetativo. Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales, en 1895. O años después, cuando empezó a escribir, entendiendo por ello el que estaban inmediatamente unidas a un sustrato orgánico activo. En relación a los estados agudos de angustia, ya estudiados en este libro, estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad, caracterizadas desde el punto de vista fisiopatológico por un terreno ansioso, una distonía neurovegetativa, síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos senestopáticos, es decir, de los sentidos, y desde el punto de vista psicopatológico, por un perpetuo estado de alerta y de miedo. En relación a la neurosis en general, se comportan como estados generadores, nebulosas con poder de organización. Esto, entre comillas, conceptos de Gendrot y Recamier
de 1955, que están perpetuamente en movimiento y susceptibles de cambios, pero sin abocar por lo general a las formaciones de defensa, lo que nosotros llamamos mecanismos de defensa típicas, que entran en la organización de las neurosis más estructuradas y que estudiaremos más adelante. Todo estado neurótico, dice Henry, ya bien revista la forma neta y definida de la histeria de conversión o bien la de la neurosis obsesiva, comportan este fondo de angustia. Comparten, debe ser aquí, este fondo de angustia. La neurosis de angustia constituye, por lo tanto, como una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas neuróticas más estables y más estructuradas. Viene la descripción clínica, hablan de la crisis de angustia, de los síntomas respiratorios, de los cardiovasculares, de los digestivos, de los urinarios, de los neuromusculares, de los sensitivos sensoriales, de los elementos psíquicos de la crisis, la peyoración imaginaria de la existencia, la espera de un peligro, el desorden, etc. Sin embargo, desglosando precisamente esto que se señalaba hace 40 años en la psiquiatría clásica, los libros de diagnóstico en psiquiatría actual, y desde hace ya 20 años, hablan de los trastornos por angustia y de los trastornos de la personalidad. Y en la actualidad, en términos correctos, nunca o casi nunca hablamos de neurosis, excepto para definir en el lenguaje popular a un grupo de conductas, sentimientos, sensaciones que tienen que ver con un individuo cuyo centro vital está constituido precisamente por su angustia, por su ansiedad. Y alrededor de este centro vital de su existencia, este individuo atormentado por el miedo, el temor actual y el temor anticipatorios, va construyendo mecanismos de defensa que van a constituir una especie de muralla circular alrededor de él y de sus miedos. Estos mecanismos de defensa pueden funcionar para aliviar la angustia, pero no funcionan para la convivencia, porque hacen de un individuo cercado por la muralla de sus mecanismos de defensa un ser con una severa disfunción. Sobre neurosis. En el jardín de un manicomio encontré a un joven de rostro pálido, amable y lleno de admiración. Me senté a su lado y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró con sorpresa y dijo, es una pregunta necia, sin embargo te responderé. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo, y lo mismo mi tío. Mi madre soñaba tener en mí la imagen de su ilustre padre. Mi hermana quiso ponerme a su esposo Marino como ejemplo a seguir. Mi hermano pensaba que debería ser como él, un atleta perfecto. Y mis maestras también, el doctor de filosofía y el maestro de música y el de lógica, ellos también habían determinado que yo fuese un reflejo de sus propias caras en un espejo. Por todo eso vine a este lugar, lo encontré más cuerdo. Al fin puedo ser yo mismo. Entonces se volvió a mí y dijo, pero dime, ¿tú también fuiste impulsado a este lugar por educación y buen consejo? Y respondí, no, soy un visitante. Y él dijo, ah, tú eres uno de esos que viven en el manicomio, pero al otro lado de la pared. Gibran Jalil Gibran, el errante. Bueno, en toda la literatura, en las artes, en la historia, pues luego vamos a encontrar referencias de lo que era el comportamiento llamado antes neurosis. Vamos a continuar describiendo lo que son los mecanismos de defensa tradicionales, clásicos dentro de la literatura psiquiátrica y psicológica, simplemente para que ustedes vayan tratando de entender cómo calificar a otro o a otra de neurótico o de histérico. Son cosas que a veces son muy distintas a lo que constituye el término en realidad. Por ejemplo, el tercer mecanismo de defensa es la proyección, es ver el problema personal en otros, es ver la paja en el ojo ajeno, que es probablemente lo que le pasa a don Javier Barrientos Guerrero,
que dice yo también soy neurótico y muchas veces he pensado en ir a ver a un psiquiatra, pero le pido a la suerte no caer en manos de un psiquiatra neurótico, como usted es parte de lo que él nos dice. Por eso le estamos diciendo, entre otras cosas, a don Javier Barrientos, con mucho respeto, qué cosa es la neurosis. Y es probable que él, que se acepta como neurótico, proyecte su enfermedad o su patología o lo que sea en nosotros. Probablemente, como lo hacemos la mayor parte de los seres humanos en algún momento, vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. Esto puede ser una conducta, repito, que la podemos tener cualquiera, pero si esta conducta es generalizada, permanente y afecta la vida cotidiana del sujeto haciéndolo disfuncional, entonces ya es una patología. Si usted en ese momento, por ejemplo, está viendo y dice, ay, qué viejo está el doctor, porque me conocí hace 35 años, lo más probable es que usted también, porque a mí me pasa, me cuenta, yo llego a Orizaba o llego a Córdoba y me dice mi hermano, ¿ya viste a fulanito? No, pues, ¿quién es aquel que está allá? Órale, de veras, sí, qué viejo se ve, qué bruto, qué jodido está. Y me dice, cabrón, han de estar pensando exactamente lo mismo de ti y de mí, ¿verdad? En alguna ocasión, mi hermana estaba con sus amigas, mi hermana trabaja en el Colegio México de Orizaba, y a ellas, sus amigas, les dicen las bastoneras. Tengo un amigo, muy querido, primo hermano de una de las mejores productoras que tiene Radio Fórmula. Él es muy ocurrente, se llama Jorge. Y Jorge, no digo su apellido ahorita, siempre está teniendo ocurrencias. Y entonces va mi hermana a los festivales con las mamás y las abuelitas de los niños del colegio. Y dice que son las bastoneras del colegio. Ya ve que hay porristas y en algunos grupos de porristas hay bastoneras. Pero no porque andan con el bastón así no, porque son bastoneras que se llaman con su bastoncito así, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión también, me decía mi hermana, después de estar platicando, oye, estaba yo con Norma X y con Silvia no sé cuántos, y le decía yo, ¿cómo están? Mi hijo, pues, yo las veo muy bien, pero me dijeron que te habían visto y que te ves muy acabado. Dije, ay, desgraciadas, las tengo yo que ir a ver porque se me hace que les pasa y nos pasa lo mismo a todos. Esa es una proyección. Pero si no nos afecta en nuestra vida cotidiana, o sea, una proyección, no va a ser parte de una neurosis. Usted puede decir que los otros se ven mal, o que están mal, o que los malos son los del PAN, o que los malos son los del PRD, o los del PRI, y el malo es usted, y bueno, no es más que una proyección, pero si esto es en todos los órdenes de su vida, y lo hace usted para aliviar su angustia, aguas, porque todo es un mecanismo de defensa. Hay otro mecanismo que se llama reacción formativa, que es hacer lo contrario a lo que realmente se siente. Estaba yo viendo en los diarios el viernes de un líder de la resistencia, me parece que en Colombia, que es de la resistencia teóricamente indígena, pero él se ve mestizo y bastante más blanco que mestizo, y él está en contra de los blancos y quién sabe qué, y quien lo denuncia de sus conductas ilícitas es su amante, y su amante es rubia de ojos azules. Entonces él dice que está en contra de los blancos porque oprimen a los indios y a los de color quebrado, a los de color subido, pero pues, él tiene un amante rubia y de ojos azules. Esto es una reacción formativa. Lo mismo puede pasar si usted dice que es ultracatólico, que es respetuoso de la Iglesia Católica, si va a postrarse de rodillas ante la Virgen de Guadalupe en una ceremonia oficial frente a las cámaras de televisión del país, y muy católico y muy guadalupano, pero no respeta el divorcio eclesiástico y se casa, cuando la Iglesia Católica reprueba eso. Pero eso sí, él es muy católico, él es muy creyente, él es hasta de la ultraderecha, yunquista, etcétera, lo que quieran ustedes y manden, pero los malos son los otros. Eso se llama reacción formativa, hacer lo contrario de lo que... 4 murallas construidas alrededor de la angustia del neurótico: la represión, la negación, la proyección, la reacción formativa, y va otra muralla, el desplazamiento. Este mecanismo de defensa consiste en dirigir a otro, que no es el problema, las emociones negativas, el chivo expiatorio para liberar las energías intrapsíquicas. Imagínense que yo estoy enojado contra la Policía Federal por su ineptitud,
y dirijo la bronca contra Marcelo Ebrard, que era de la Policía del Distrito Federal. Eso es desplazamiento. Yo pongo este ejemplo no porque sea indicativo de neurosis, ni mucho menos. Ahí no hay neurosis, lo que hay es ignorancia y dolo, sino porque es un ejemplo a otro que nada tiene que ver. Desplazo las emociones negativas. Por ejemplo, los señores o las señoras neuróticas que llegan a la casa y entonces desquitan con los niños. Es que me van a matar de un coraje, ya me tienen hasta la madre, ya no los soporto, escuincles desgraciados. Por eso el año que entra no les van a tener a los reyes y etcétera. Y la señora viene enojada porque el marido le puso el cuerno o porque no le alcanzó el dinero. Entonces, si usted acostumbra desplazar, es decir, dirigir hacia otro que no es el problema, sus emociones negativas, busca chivos expiatorios, está teniendo un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. La sublimación es usar la energía reprimida y expresarla en trabajo creativo. Por ejemplo, los trabajadores compulsivos a veces viven en una situación de estrés brutal, inclusive pudiera ser, pensamos o lo suponemos, acoso laboral o acoso moral, y toda esa energía la canaliza hacia superproductivos, olvidándose del resto de las actividades que lo hacen funcional, el ser padre, el ser hermano, el ser hijo, el ser colaborador, o el ser funcionario, el ser amigo, el ser aficionado a un deporte, etcétera, el ser aficionado a la lectura. No, es estar sublimando toda su angustia en todas estas áreas y convertirlas, sublimándolas en una sola actividad. Hijo, qué productivo es fulanito de tal, lleva quién sabe tantas cosas hechas así, pero ¿cómo está su vida, verdad? Yo recuerdo algún presidente que trabajaba compulsivamente y su familia estaba verdaderamente acabada porque pues el individuo con esa gran capacidad de trabajo había olvidado por completo los otros roles que hacen de la vida una circunstancia funcional. Sí, era el hombre más importante de México, pero todo lo demás estaba absolutamente olvidado o hecho a un lado. La regresión es volver a etapas de crecimiento anteriores, es otro mecanismo la regresión, como la niñez y la adolescencia, no manejando el presente con seriedad, responsabilidad y con compromiso el sentimiento de adultez. Entonces, algunos hasta hablan como niños chiquitos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me parece que es una regresión brutal, académicamente hablando y para los medios, que pongan a un payaso a dar noticias o que pongan a un payaso, como lo hicieron el jueves, a inaugurar la ceremonia del UNAM del Día Mundial de la Física. Yo, por favor, y habiendo un psiquiatra como rector, a mí me parece absurdo. Está bien, hay que hacer las cosas, pero así sería si usted pone su vida adulta o la asume con un papel de niño o de adolescente. Adolescente, no se me había ocurrido, ¿eh? Sí. Bueno, pues imagínense, ¿verdad? Es como si usted se vistiera de vaquero ahorita para ir al cine porque va a haber una película de cowboys. Como yo iba al cine parroquial las pocas veces que fui, con mi antifaz que me habían hecho mis tías y mis pistolas. Iba yo así, chacachachán, y yo me sentía el llanero solitario. Nada más que en esa época yo no tenía hebilla de plata con mi apellido, ni botas vaqueras, ni nada. Pues era yo un escuincle bastante pobretón ahí en Orizaba. Pero disfrazarse de vaquerito, pues imagínense a las alturas de la adultez, o disfrazarse de tehuana, cuando tienen vestidos de Chanel, pues son estas cosas que dicen, no, pues, ¿qué les pasa?